Y en primer lugar quería dar las gracias a la gente del Colegio Mayor San Pablo FEU por haber cedido las instalaciones para que podamos llevar a cabo este acto. También agradecer a los dos ponentes, Elisa y Aranjuez, su participación hoy aquí, su presencia hoy aquí para hablar de un tema delicado que ha dado lugar a ríos de tinta, el tema de las hipotecas, que doy por supuesto que estáis al tanto todos vosotros y que van a ilustrarnos sobre todo lo que ha sucedido, tanto en materias de fondo como de forma. Y por último, y sobre todo, pues daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por haber venido aquí, haberos acercado, haber invertido vuestro tiempo en estar aquí junto a nosotros, quitándoselo a vuestras familias, a vuestros amigos o a vuestro quehacer diario. Es el mayor incentivo para todas las personas que estamos metidos en estos proyectos, el saber que contamos con vosotros. Antes de presentar a las dos personas que nos acompañan, me gustaría hacer una brevísima referencia a Hay Derecho y a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Respecto a Hay Derecho, me gustaría poner de manifiesto, doy por supuesto que la mayoría lo conoceréis, que se ha convertido en un lugar de encuentro de solventes profesionales, intelectuales de la sociedad civil, y como ellos mismos se encargan de anunciar, pues están luchando porque exista una verdadera regeneración institucional necesaria en España, apuestan por la firmeza del Estado de Derecho y también en su lucha contra la corrupción, siendo un claro ejemplo de su labor los premios de prestigio que todos los años conceden. En ese sentido, pues a Rodrigo Tena, Ignacio Gomá, Fernando Gomá, Elisa de la Nuez y Matilde Cuena, pues agradecerles su labor y animarles, decirle que tienen toda nuestra admiración. En cuanto a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cuya junta directiva formo parte desde hace 7 años, destacar la figura de Jesús Villegas, secretario general, que lleva muchísimo tiempo luchando por tratar de concienciar a la sociedad de la necesaria despolitización de la justicia, más sería de consejos en cuanto a los jueces y magistrados. Y bueno, decir que es también motivo de orgullo saber que ya en los propios cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial, los ponentes que aparecen hablan, sin ir más lejos, las pasadas semanas hablaban de los informes sobre los nombramientos, teniendo la satisfacción de que ya muchos magistrados que están recurriendo los nombramientos están empleando los argumentos que desde hace más de 5 años viene denunciando la plataforma sus informes. Dicho lo cual, paso a presentar a nuestros protagonistas. En primer lugar, hace referencia a Segismundo Álvarez, licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales E1 por ICADE, promoción en 1989. Es notario desde el año 1991, por lo tanto debió bater algún récord, no conozco a muchos notarios que aprobasen en los años, y notario en Madrid desde el año 2004. Es especialista en Derecho Mercantil, autor de varios libros y numerosos artículos, en particular sobre fusiones, capital riesgo y financiación alternativa de empresas. Ha publicado numerosos artículos en El País, ABC y Nueva Revista en relación con temas de interés general, como las ejecuciones hipotecarias de viviendas, los paraísos fiscales o la corrupción. Y es profesor del Máster in International and European Business Law en ICADE, miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa y patrono de la Fundación de Derecho. En cuanto a Manuel Garzón Herrero, aquí a mi izquierda, este extremeño, estudió en la Facultad de Valladolid y de Deusto, donde se licenció, preparando la posición en Madrid y aprobando también muy joven, a los 26 años, en el año 1972. Sus primeros destinos estuvieron ligados al País Vasco, ejerciendo en Amurrio y en Balmaseda. También ejerció la función jurisdiccional en Cantabria. Regresó a Bilbao, en donde dio sus primeros pasos en la jurisdicción contenciosa. Estuvo en la Audiencia Nacional, en lo contencioso, en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y desde allí pasó al Tribunal Constitucional, en donde ejerció como letrado un par de años. Acabo ya, accede al Tribunal Supremo en el año 95. Tenemos el enorme privilegio, por tanto, de que es una persona que ha estado en el alto tribunal 23 años, ejerció primeramente la sección de contratación pública y urbanismo y posteriormente se integró en la sección segunda de tributos. En el último año estuvo en la sala de incidentes, de admisión, perdón, del recurso de casación. Nunca ha estado asociado a ninguna asociación profesional de jueces y en este sentido, pues, si se me permite la broma, yo digo siempre que no estuvo asociado porque no conoció foro judicial independiente ni siempre una situación. Estoy convencido que habría dado ese paso. Y con todo, pues nada, agradecer sobre todo a Elisa, a mi amor, y
Y yo también quiero agradecer a Íñigo Lobusto que está aquí, que nos ha cedido amablemente las instalaciones, porque tanto la Fundación de Derecho como la Plataforma Cívica para la Independencia del Poder Judicial son muy potentes en muchos sentidos, pero no en tema de recursos materiales, ¿no? Por tanto, para nosotros es muy importante que nos cedan la sala para poder hacer este acto. Y darle las gracias también a Juan, porque si no fuera por él y por el entusiasmo que ha desplegado, no sería este acto, porque claro, un acto sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, pues incluso para una fundación como Hay Derecho, pues era una cuestión un poco compleja, pero bueno, con el entusiasmo que él demostró y un poco también el enfoque que le hemos dado, que yo creo que sea de su interés, que es un enfoque un poco de que nos gusta el derecho, ¿no? Por un lado el enfoque que va a dar Manuel Garzón, más desde el punto de vista, como es lógico, del Tribunal Supremo y de las incidencias que, como saben, hubo en torno al famoso cambio de criterios sobre quién debía pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en el caso de los préstamos hipotecarios, y también el enfoque de derecho, en este caso representa Segismundo Álvarez, que es uno de nuestros patrones, que también es un enfoque muy basado en la realidad del tráfico jurídico y cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en el impacto que tienen este tipo de decisiones. Yo había preparado unas cuestiones, pero me han dicho que mejor no, así que luego cuando terminen ellos, pues si la gente del público se anima, fenomenal, y si no, pues porque no haya salido, yo tengo aquí mis preguntas. Y sin más, le cedo la palabra a Manuel Garzón para que nos cuente un poco cómo vivió él lo que pasó con esta historia del impuesto de actos jurídicos documentados. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, que supongo que se debe esencialmente a dos circunstancias. La primera, que fui ponente del asunto de admisión, del auto de admisión del recurso de casación, y que ese auto es, a mi juicio, clave para desentrañar todo lo ocurrido con posterioridad. En segundo término, porque aunque el contenido de la intervención alcanza dos tipos de cuestiones, tanto las procesales como las sustantivas, yo me voy a circunscribir fundamentalmente a las procesales, son las que, dado el tiempo que he estado de mi vida en el Tribunal Supremo y en la carrera judicial, creo que puedo dar alguna idea de qué es lo ocurrido. Desde el punto de vista personal, agradezco la invitación porque me permite exteriorizar pensamientos que deseo compartir con ustedes. Como he dicho, son dos las cuestiones a debatir, las orgánicas y los temas de fondo. No voy a referirme con profundidad a la cuestión de fondo, en primer término porque quien me acompaña el uso de la palabra y se referirá a ello, y nada tengo prácticamente no tendré nada que añadir a lo que les pongo. En segundo lugar, porque el legislador ha resuelto el problema técnico, decidiendo quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, lo que priva la discusión de fondo en gran medida en estos momentos de contenido. Y finalmente, porque la sentencia, al reconocer la dificultad del problema, la sentencia a la que estamos refiriendo, estamos pensando, al resolver el problema técnico debatido, convierte la solución que se adopte, cualquiera de ellas, en una opción razonable y razonable. No quiero dejar, sin embargo, de hacer alguna referencia a esta cuestión de fondo. En primer término, intervienen algunas sentencias en las que de modo tangencial, se ha hablado de que hay una jurisprudencia de 20 años, pues una jurisprudencia que muy de manera tangencial tocó el problema que después se ha convertido en el núcleo de la cuestión que se debate. Nunca se planteó con extensión y profundidad, más bien la interpretación que se hizo fue la de interpretar la ley en función del reglamento, partiendo siempre, además, de que la ley pues, no era clara. En segundo término, que desde la perspectiva de todo lo sucedido y a pesar del auto de admisión, si yo hubiese estado en la sección de decisión y a la vista de las circunstancias concurrentes, probablemente habría sostenido el criterio tradicional. ¿Y yo por qué? Pues por la complejidad del problema, por la situación, digamos, el estado posesorio. La situación era la que era y parece, tendemos los juristas a mantenerla, a no ser que haya alguna razón poderosa que se ponga a ello. Y, por otra parte, que el cambio legislativo estaba muy cercano, lo que además tiene concomitancias con lo que aquí se debate, cuál es la posición de neutralidad del juzgador ante una norma que está a punto de cambiarse. De todas formas, si planteara frontalmente la cuestión de fondo,
y si hubiese estado cuando se planteó la cuestión de fondo, probablemente mi criterio habría apoyado la tesis minoritaria. En cuanto a las cuestiones procesales, en primer término, una observación general. Llama la atención que una polémica tan intensa como la vivida hace unos pocos meses al hilo de la sentencia que todos conocemos y tenemos en mente, que conmocionó la vida política y social del país, como quizá pocos asuntos lo han hecho, haya caído en el olvido más profundo en pocos meses. Quizá ello se debe a la encomiable capacidad española de asumir decepciones, y pese a ello seguirá adelante enfrentándonos cada vez más escépticamente, eso sí, al valor y funcionamiento de las instituciones, con menos inocencia a los retos menores que la vida diaria nos obsequia o nos atormenta. Acabo de mencionar, como despojos de la experiencia vivida, el mayor escepticismo sobre el valor y funcionamiento de las instituciones y una cierta pérdida de inocencia. Considero, sin embargo, que la violencia sufrida no puede limitarse a dejar en nosotros un pozo de mayor escepticismo y una cierta pérdida de inocencia. Es preciso reflexionar, a mi juicio, y darle la importancia de lo crecido a fin de que hechos de este jaez no vuelvan a suceder, lo que nos obliga a conocer qué es lo que se ha hecho mal y cuál ha sido la razón de ello, con independencia de la cuestión de fondo, pues lo que a mí me importa, esencialmente, es una mejora de la administración de justicia, tarea, desde luego, pendiente. Partiendo de que las sentencias dictadas por la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018, 22 de octubre de 2018 y 23 de octubre de 2018 habían creado jurisprudencia sobre la materia, lo que me parece indiscutible, se me ocurren como problemas relevantes a tratar los siguientes. ¿Cuáles son los límites presidenciales al uso de las facultades del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Puede el Pleno, en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, solo un mes después, dejar sin efecto la jurisprudencia establecida por una de sus secciones en 3 sentencias? ¿Cuál es el ámbito de decisión de los órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento? Esto hace referencia al voto particular de don Fernando Román. ¿Cuáles son las relaciones entre los miembros de la Sala y su incidencia en deliberaciones y votos particulares? ¿Hubo un problema de gestión? Se ha dicho que lo sucedido fue una mala gestión del asunto. ¿Lo fue? ¿Hubo imprudencia juris? Pues empecemos con la primera de las cuestiones. ¿Cuáles son los límites presidenciales de las facultades del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Este precepto supedita el ejercicio de las facultades que regula a que quien aboque, por cierto, es una palabra procedimental del procedimiento administrativo de organización de los órganos administrativos. No sé por qué está metida en un concepto típico jurisdiccional, pero bueno, así es. Podría decir, en lugar de aboque, convoque. Bueno, el asunto a pleno sea el presidente de la Sala y que se esté en presencia de un asunto que comporte una necesidad para la Administración de Justicia. La idea de necesidad de la Administración de Justicia es un concepto indeterminado, y el control del uso de los conceptos determinados es una de las cuestiones pendientes y relevantes a las que es necesario que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dé adecuada respuesta, como también lo son los problemas sobre la legitimación. Luego después os diré esta cuestión. Las medidas cautelares, en el futuro las vamos a tener presentes, y de la ejecución de la sentencia, esto prácticamente a diario, lo que en algún voto particular ya he puesto de manifiesto. No parece discutible que la facultad del artículo 197 de la Ley Orgánica no es una potestad exenta de control y que, por tanto, es deber del órgano convocado examinar si su convocatoria se ajustaba a derecho. La justificación que la sentencia mayoritaria ofrece para este asunto es claramente insuficiente, de orden circular, porque se conforma con mencionar las cláusulas generales previstas por la ley, en el sentido de que en el fundamento, no sé si en el primero o en el segundo, dice que, bueno, que está justificado porque lo que se ha invocado es una mejor administración de justicia, pero bueno, de eso es de lo que se trata, de saber si la mejor administración de justicia justificaba esta convocatoria. No es extraño que esto suceda, que no haya control por parte de la Sala Tercera y del Pleno de estos conceptos jurídicos indeterminados, pues el control que el Pleno de la Sala viene haciendo
de los conceptos jurídicos indeterminados deja mucho que desear, como ejemplifica la sentencia mayoritaria, que en realidad no hace ningún control, y aquellas otras dictadas cuando de controlar los actos del Poder Judicial se trata esencialmente en materia de normas técnicas. Se infiere de ello que para la Sala Tercera del Tribunal Supremo Pleno, el Consejo General del Poder Judicial merece unas deferencias cuando de interpretar el alcance de los conceptos jurídicos indeterminados se trata, que no corresponden al resto de las administraciones. Y que esta sentencia se amplía, esas deferencias no solamente al Consejo General del Poder Judicial, sino también a los presidentes de los órganos jurisdiccionales. Siendo esto así, es patente que el asunto que pudo ser llevado a pleno fue el primero de los resueltos por la sección segunda de la Sala Tercera. Téngase presente, además, que el auto de admisión del que fui ponente, de fecha 21 de junio de 2017, ya afirmaba que, primero, sobre la materia existía jurisprudencia de la Sala. Segundo, que la cuestión afecta a un gran número de situaciones. Tercero, y que lo divertido tiene trascendencia social, por lo que la decisión del presidente de la Sala, abocando el asunto a pleno, se fundaba en circunstancias que forzosamente tenían que ser conocidas por él. La decisión adoptada con posterioridad es tardía y no aporta justificación alguna que no fuera previamente sabida, lo que debió ser suficiente para que el Pleno hubiera modificado sus criterios sobre control de la discrecionalidad cuando de los órganos judiciales se trata, dejando sin efecto la convocatoria y devolviendo el asunto a la sección segunda, pues lo hecho es consagrar la inmunidad de los órganos jurisdiccionales de gobierno en sus decisiones discrecionales. Una digresión a fin de justificar mi sensibilidad por la cuestión analizada. Allá en el año 87, siendo magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se interpuso un recurso contencioso por los capitanes de la Marina Mercante a fin de crear un colegio profesional para esta clase de marina. La Administración desestimó la petición por silencio y se planteó en el consiguiente recurso contencioso diversos problemas sobre la necesidad de la colegiación y la colegiación obligatoria. He sido siempre sensible a esta cuestión de la colegiación obligatoria y a su compatibilidad con el derecho de asociación en su vertiente negativa que regula el artículo 22 de la Constitución. Planteé la posibilidad de formular una cuestión de inconstitucionalidad en la sección. Parece, visto lo sucedido, pues con la problemática de la colegiación que todavía colea, que mis escrúpulos no eran infundados. Cuando el presidente de la Sala, la Audiencia Nacional entonces, tuvo noticias del intento de plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la sección, decidió presidirla antes de resolver la cuestión, o decidió presidirla cuando se decidiera la cuestión que se pretendía plantear. Estábamos en tiempos en que plantear una cuestión de inconstitucionalidad era casi subvertir el orden establecido. Recuerdo a alguien que decía que plantear una cuestión de inconstitucionalidad, si se planteaba, había que ganar. Me opuso a que el presidente de la Sala formase parte de la sección y, si bien estuvo presente en la deliberación e intervino, no integró el órgano jurisdiccional. Finalmente se planteó el incidente. Más tarde, casi nada más llegar al Tribunal Supremo, en 1996 formulé un voto particular contra una convocatoria a pleno de un recurso de casación por estimar el presidente que solo podía realizar este abocamiento del presidente conforme a criterios previamente establecidos y no cuando él estimase conveniente. A mi juicio, la alteración de las reglas de competencia y composición de los órganos jurisdiccionales hechas por los órganos de gobierno es uno de los ataques más violentos que el Poder Judicial puede sufrir. Y todos estos supuestos que estoy citando no son más que ejemplos de ello. Segundo, ¿qué valor tiene la sentencia del Pleno en el asunto controvertido cuando decide devolver la jurisprudencia antigua rectificando el criterio de las sentencias dictadas por la sección con independencia de los eventuales recursos que contra dicha sentencia se interpongan? Es indudable que, al menos formalmente, y mientras otra cosa no acaezca, el futuro no está escrito, la sentencia dictada en el Pleno constituye hoy la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia. Doctrina efímera, pues solo puede desplegar efectos en las situaciones jurídicas surgidas hasta el momento de publicación del nuevo texto legal regulador de la materia.
preguntas surgen de inmediato. ¿Podría el Pleno revisar la doctrina sentada por la sección segunda en sus sentencias de 2018? ¿Merecía la pena hacerlo? Segunda. Desde mi punto de vista, el Pleno no debería haber modificado la doctrina establecida por la sección segunda. El Pleno no es un órgano superior a las secciones, sino un órgano que actúa en lugar de estas, cuando concurran determinadas circunstancias que aquí no se producen. En este sentido, el voto desde mi punto de vista, el voto de Sieira es definitivo. La pretensión tácita o expresa que se desliza en todas las actuaciones previas al citado pleno, así como en su celebración, implica una creación de un órgano superior a las secciones no prevista en norma alguna y que por tanto merece un claro reproche, pues supone una actuación sin respaldo legal y quebrantando el sistema que consagra la organización jurídica. Si ello se efectúa, como he dicho antes, haciendo uso de potestades discrecionales que no debían ser interpretadas en el modo en que se ha hecho, es evidente el trastorno que se ha causado a la organización judicial y cuyos efectos pueden ser demoledores. Que esto tenga su origen en el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo es también desde mi punto de vista especialmente desmoralizador, porque supone un ataque despiadado a la organización judicial que además se produce desde su corazón, lo que provocará efectos no ejemplarizantes por mucho que el asunto haya desaparecido del campo de nuestras preocupaciones inmediatas. Segundo, ¿merecía la pena hacer esto? Si de lo que se trataba era de proteger los intereses económicos afectados, aunque no presentes en el proceso, es posible que el hecho pudiera estar justificado. Parece, sin embargo, que ni institucionalmente ni personalmente nadie tenía asignada esa función de defensa de intereses extraprocesales. Lo cierto es que, pese a lo interesante que puede ser desde el punto de vista científico la cuestión discutida, no conozco decisión que pueda tener semejanza alguna en cuanto a rapidez en la reacción contra la doctrina establecida en tres sentencias de una sección de la sala. Desde mi punto de vista es difícil trasladar a la opinión pública, y que esta lo asuma, la idea de que lo que aquí subyace es un problema técnico, complejo, en el que hay opiniones discrepantes y que una de ellas debe prevalecer, pese a que, como he dicho antes, ambas interpretaciones son razonables. Lo sucedido, vuelvo a insistir, desde mi posición, es de tal trascendencia, tan inusitado y tan insatisfactorio, que se necesita una explicación real de lo acaecido, mejor quizá evitar que se reitere, y para ello actos como este son necesarios. Tercero, afirmar, como ha hecho algún gestor de órganos jurisdiccionales, que lo sucedido es consecuencia de una deficiente gestión del asunto merece una mayor censura todavía. Gestionar es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un deseo cualquiera, según el diccionario de la Real Academia. El error cometido nada tiene que ver con la gestión. Hay que censurar que se esté convirtiendo en práctica frecuente en el lenguaje de los órganos jurisdiccionales el uso de las palabras productividad, eficiencia y economía, entre otros términos de semejante calaña y con todo el respeto para la ciencia económica. Cuando de órganos jurisdiccionales se trata, los términos al uso deberían ser el de la justicia, el de lo normativo, el del justo, el de los principios jurídicos. Los problemas de organización judicial, como la crítica de este asunto ponen de relieve, no son de gestión, ni de economía, ni por supuesto de productividad. Por el contrario, son problemas sobre el poder de los órganos jurisdiccionales y los que dimanan de su muy deficiente organización, así como del cuándo, el cómo y el quién de las decisiones que se adoptan. Es decir, nada más lejos de la gestión que lo aparece. Es necesario poner este aspecto de relieve porque con demasiada frecuencia, en el mundo en que vivimos, se empiezan confundiendo, como alguien dijo, primero las palabras, luego los conceptos y por fin las ideas. Hannah Arendt pues, puso en guardia contra el peligro de la banalización de las cuestiones vitales. Un problema tan importante como este no se debe banalizar y reducirlo a un problema de gestión. Desde mi punto de vista, lo sucedido no es un problema de gestión, sino una cuestión que afecta a la esencia del sistema jurisdiccional. Esto explica que, pese al tiempo transcurrido y pese al olvido de la cuestión de fondo, los problemas
atinentes a la actuación jurisprudencial no hayan caído, no puedan caer en el olvido, como ocurriría si fuera un mero problema registral. Antes de terminar con la problemática de las resoluciones controvertidas, no puedo por menos de manifestar mi opinión en el sentido de que la CAICID es un monumento a la imprudencia juris. He dicho porque prescindiendo de todo lo que he dicho, incluso dando por bueno que el Pleno pudiera intervenir en cuestiones puramente interpretativas y doctrinales, tomando partido por una en contra de otra pese a su razonabilidad, es evidente que la decisión adoptada tendría alguna justificación si hubiera sido con un refrendo cercano a la unanimidad. Pero resulta que la decisión ha sido adoptada por 15 votos contra 13. Y ello, según la prensa, porque el último voto se decantó en favor de la tesis mayoritaria, ya que en otro caso se habría producido un empate. Habría sido asombroso que se hubiese tenido que acudir a una sala de discordia para resolver este asunto. Y estuvieron contentos. Ello hace pensar, a fin de buscar una interpretación razonable de lo sucedido, que fue la consideración de modo relevante de cuestiones e intereses distintos a los que de manera explícita se encontraban en el proceso lo que engendró y produjo la crisis que lamentamos. Llama la atención la deriva que el proceso ha tenido, sobre todo si se recuerda que existió otro proceso, el de la amnistía fiscal. El mismo Pleno, con diferente composición, no tuvo reparo alguno en excluir del proceso por falta de legitimación. Antes he dicho que es uno de los problemas que tiene la sala tercera, resolver los problemas de legitimación, la legitimación procesal, mucho más en materia fiscal, porque hasta ahora se ha considerado que esto era una cuestión que solamente afectaba al fisco y al interesado, y eso puede que haya que ponerlo en cuestión en nuestra tesis. Bueno, pues no tuvo reparo alguno en excluir del proceso por falta de legitimación a quien tenía muchas más razones a su favor para intervenir en él que el titular o titulares de intereses que en este recurso se han considerado prevalentes y a cuya realidad se han sacrificado tantos principios pese a integrarse en la relación procesal objeto de debate. Cuarto, otro punto relevante, pero conectado con el anterior, como he dicho al comienzo, el asunto está lleno de connotaciones y implicaciones de todo orden, es la cuestión a que alude el voto particular de don Fernando Román. Es evidente que en el proceso estaban implicadas todas las materias referentes a los efectos temporales vinculados a un cambio de jurisprudencia, identificación de agentes afectados por el cambio, alcance de la anulación del artículo 68.2 del reglamento por el impuesto de patrimonio patrimoniales y actos jurídicos documentados, conveniencia para prestamistas y prestatarios de los deudores adoptados. Todas estas cuestiones mencionadas se encontraban conectadas con el asunto del CID. Pero no menos evidente es que el Tribunal Supremo en un sistema de justicia rogada como el nuestro, que lo sea por mucho tiempo, todo juez está sometido y su labor se circunscribe a decidir sobre las pretensiones formuladas por las partes. De modo que todo lo que afirme no directamente encaminado a decidir sobre las pretensiones no pasará de ser un movida virtual. Ninguna de estas cuestiones que se plantean en el voto particular conformaba el debate. Por eso no deja de sorprender que se propusieran soluciones intermedias para resolver el litigio, pero condicionadas a limitar los efectos temporales de las sentencias. Bueno, más que una sorpresa, este planteamiento abunda en la idea de que lo que realmente se estaba defendiendo en el proceso eran los eventuales derechos de terceros ajenos a él. No quiero dejar pasar la ocasión por hacer un comentario sobre el tono de las sentencias y los votos particulares. Siempre he sostenido que la sala es, y lo sigo sosteniendo, es en primer lugar, prioritariamente, esencialmente, fundamentalmente, un lugar de convivencia. Y a esa convivencia hay que sacrificar todo lo que sea necesario. Ahora bien, eso no impide que las discrepancias se manifiesten, también en el modo áspero que con frecuencia tienen lugar en el curso de la deliberación. Las buenas maneras no deben ocultar que tras estas discusiones, que en ocasiones se reflejan en los votos, laten los derechos de las partes, quienes necesitan saber que sus puntos de vista han sido defendidos, ¿por qué no?, con pasión, porque alguien los ha hecho suyos. Si el derecho es la lucha por el derecho, como decía Jerry, y desde luego lo asumo, habrá que reconocer que la lucha no puede ser
una relación versallesca, aunque la misma no carezca de reglas. Por eso, parodiando a Nietzsche, creo que el derecho sin pasión, como todo en la vida, no vale nada. Y no es negativo que esa pasión se refleje también en los votos particulares y que la conozcan las partes. Este punto es, creo, el único en el que disiento uno de los votos particulares que sostiene la necesidad de manifestar ese respeto a la posición mayoritaria, porque es una práctica civilizada a la que aludo. En realidad, si se lee la sentencia y el voto, no es una civilizada práctica, sino una práctica versallesca. La liberación puede ser, y de hecho es con cierta frecuencia muy áspera, y no es mal, insisto, que esa aspereza la conozcan las partes. Una reflexión adicional. La importancia económica de los actos tributarios, como aquí sucedió, y que se invocó como razón de avocación al Pleno, no es una cuestión marginal ni excepcional en este ámbito del derecho. Lo que debería ser usual es, visto la razón de la convocatoria, los plenos sobre cuestiones tributarias a la vista de la razón esgrimida por el hecho, dada la entidad económica de la discusión. Piénsese que los asuntos de plusvalía municipal, maternidad y tantos otros que se podrían citar, por ejemplo, materia de IVA, pues por ser actos masa tienen gran relevancia económica. Precisamente creo que en términos jurídicos una de las cuestiones que no hemos sabido resolver de modo técnicamente satisfactorio es el tratamiento de los actos en masa, bien sean los actos de comercio, bien sean los delitos, bien sean los procesos, bien sean los contratos, bien sean los convenios laborales y tantos otros. Estas son algunas de las reflexiones que la sentencia y todas sus incidencias me suscitan, haciendo especial énfasis en la relevancia e implicación que todos los actos acrecidos tienen en el ámbito de las competencias judiciales. Gracias. Muchas gracias a Elisa, a los organizadores y también a Domingo de Bustos y a la CDP por acogernos. Yo voy a hablar efectivamente de un poco del aspecto sustantivo, pero también de otras cuestiones que están relacionadas con la economía, ¿no? A pesar de lo que se ha dicho. Lo primero, aparte de ser sorprendente efectivamente el olvido en el que ha caído este tema, y que yo creo que es muy importante replantearse, porque efectivamente ha supuesto un daño, ¿no? para nuestro sistema judicial, para la visión externa de nuestro sistema judicial. A mí lo que me sorprende inicialmente es cómo el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en relación con las hipotecas se convierte en un motivo de crisis institucional, de Real Decreto Ley de urgente necesidad, con rueda de prensa del presidente inmediatamente posterior, ¿no? O sea, es una cosa un poco sorprendente cuando hay otros temas efectivamente de una importancia económica también grande, ¿no? La realidad es que la importancia económica de este asunto es grande por una razón, porque Pasa, tranquilo, no pasa nada, el proyector por falta no sé. Esto tardará un poquito, pero bueno, me voy contando. Bueno, el caso, o sea, entra. Al principio parece que está cansado. Sí, está teniendo cambiado de color. El caso es. Sí, ahora ya salió. O sea, esto entra de lleno en un problema que es el del crédito hipotecario y las reclamaciones en relación con las hipotecas. Es decir, aunque en realidad los gastos suponen, pues es un porcentaje pequeñísimo, ¿no? del préstamo, tampoco es que sea una cuestión absolutamente esencial en el préstamo de cada
titular, sí es verdad que dentro de este pequeño porcentaje, de este quesito tan pequeño inicial, de esta cuña, el impuesto, representa pues una gran parte, ¿no? Prácticamente 2/3 partes de todos los gastos. Todo esto empieza con la sentencia no de la Sala Tercera, sino de la Sala Primera, de 15 de marzo de 2015, es donde verdaderamente se crea el problema. Y en un momento en el cual había salido ya la sentencia de las cláusulas suelo. Entonces, la reclamación de los gastos de la hipoteca se convierte en la gasolina que necesitaban los grandes despachos de reclamaciones en masa para que funcionara la máquina que habían intentado engrasar con las cláusulas suelo. La realidad es que las reclamaciones por la cláusula suelo, teniendo en cuenta el escaso tiempo que había pasado hasta el 2013, hasta que se toma la decisión de las cláusulas suelo, es decir, si los bancos quitaban la cláusula suelo a partir de 2013, la cantidad que se podía reclamar por las cantidades anteriores, que en principio no estaban reconocidas por la sentencia del Tribunal Supremo, que decía que solo se podía, cesaba el cláusula suelo a partir de ese momento, pero eran cantidades pequeñas. Sin embargo, pasa una cosa, que mientras solo algunos préstamos tienen cláusulas suelo, todas tenían cláusula de gastos, con lo cual el hecho de poder reclamar los gastos era esencial para convencer a la gente que fuera a reclamar. Y dentro de esto era absolutamente esencial que se reclamara el impuesto, puesto que los gastos de notaría, o la mitad de los gastos de notaría, que era lo que a lo mejor se podía reclamar, y más el registro y tal, difícilmente llegaban a 1.000 euros, mientras que si le añadías los gastos de actos jurídicos documentados, ya te ponías en una cifra de 3.000 euros que a la gente le animaba. Entonces, yo no estoy hablando, esto no es una teoría conspiratoria, es lo que yo he vivido en mi despacho. Se había dado decenas de poderes para pleitos a Arriaga y demás despachos semejantes, y entonces pues, yo pues, iniciaba una conversación con las personas sobre qué es lo que les llevaba a reclamar esto. Gente que, muy diversa gente que había sido engañada por los bancos, mucha gente que no había sido engañada por los bancos, pero que le ofrecían la posibilidad de ganar 3.000 o 4.000 euros que ellos no se esperaban, y eso es la realidad de lo que sucedía, al margen de los abusos de los bancos. Entonces, por eso es absolutamente fundamental el tema de quién es el sujeto pasivo en el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. Esto es lo que ha llevado, porque si lo piensan, la sentencia del Supremo es de 2013, las reclamaciones son pocas hasta ese momento, y es solo a partir de la sentencia de 15 de marzo de 2015 del Tribunal de la Sala Primera del Tribunal Supremo cuando de verdad empieza a moverse la maquinaria. Bueno, esto es la gran variedad sobre a quién corresponden unos gastos u otros, que eso también favorece la litigiosidad, y estos son pues la aplicación, o sea, en principio la regla es que el Tribunal Supremo considera en la sentencia de 15 de marzo de 2018, lo cual ha sido ratificado posteriormente, que las cláusulas que de forma indiscriminada atribuyen los gastos al deudor son abusivas y que por tanto puede pedir el reembolso. El problema, sin embargo, del impuesto, como digo yo, que esto es una especie de montaña rusa, ¿no? Porque tenemos todo tipo de sentencias, no solo hay las dos sentencias que plantean ese problema procesal tan interesante que ha planteado el magistrado, el anterior ponente, pero tenemos primero una jurisprudencia efectivamente que no demasiado profunda de la Sala Tercera sobre esta cuestión, pero más o menos indubitada o por lo menos estable. Y después la Sala Primera, el 23 de diciembre, perdón, el 15 de marzo es la otra, es el 23 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2018, que son las fechas. La del 23 de diciembre de 2015, de repente, parece atribuir el pago del impuesto al acreedor. Es verdad que eso no tiene después un seguimiento unánime por parte de los tribunales inferiores. La mayoría de las audiencias siguen considerando o aplicando la doctrina de la Sala Tercera en las reclamaciones que se van decidiendo. Sin embargo, parece que dice, como vamos a ver,
que corresponde al deudor. Y esa es una de las razones, creo que incluso se cita en el auto de admisión, por la cual se admite, en el auto de admisión se hace referencia a que hay una jurisprudencia de la Sala Primera que ha modificado la situación anterior, ¿no? Yo creo que eso influye en que se admita el recurso en la Sala Tercera, quiero decir. Sí, inicialmente el recurso además fue rechazado Sí. en la primera, sin admitió. Sí. Contra ese recurso se interpuso un recurso de nulidad y precisamente en base a la sentencia de la Sala Primera se dijo que había contradicción y como consecuencia de esa contradicción era por lo que se admitió. Por lo que se admite. Es que eso es fundamental, esa primera sentencia. Se suceden las demandas durante mucho tiempo y el 15 de marzo de 2018 el Tribunal Supremo dice que la habían malinterpretado, que él no dijo eso y que él está de acuerdo con la Sala Tercera y que el sujeto pasivo de la cuota gradual, que es lo importante, es el deudor y que únicamente en la cuota fija, que son los folios de las escrituras, es nada, o sea, porque son 0,15 por folio, es decir, son 5, 20, 30 euros en el mayoría de los casos, eso se tiene que repartir de una determinada manera. Sin embargo, cuando ya o sea, tenemos la Sala Tercera que hace una cosa, la Sala Primera que parece decir otra, la Sala Primera que se rectifica a sí misma diciendo que no, que decía lo que decía la Sala Tercera, entonces aparece la sentencia de la Sala Tercera que dice no, yo ahora cambio de opinión y digo lo que parecía que decía la Sala Primera. Y después, pues un mes más tarde, sucede lo contrario y dicen no, volvemos a nuestra doctrina anterior. Esto, sin embargo, no es ni mucho menos el final, porque después, 2 días después, hay un Real Decreto Ley, ya interviene el legislador y dice no, ahora lo paga el deudor y como, pues, un poco como Escarlata O'Hara, nunca más volverás a pasar hambre, el presidente sale diciendo nunca más el deudor pagará los impuestos, ¿no? Eso no termina tampoco el problema, porque fue un juzgado de Málaga que dice que bueno, el hecho de que se haya cambiado esto, al revés, es una interpretación auténtica que significa que el deudor, que el acreedor debe pagar el impuesto, cosa que ha sido rectificada después por el Tribunal Supremo en las sentencias del 23 de enero de 2019, que dicen, oiga, el Real Decreto Ley dice clarísimamente que es a partir de una determinada fecha y por lo tanto para lo anterior pues esto no se aplica y de alguna manera habrá que respetar la doctrina, la última doctrina, aunque el procedimiento no haya sido adecuado, pero vamos, que parece que esa es la jurisprudencia establecida. Todavía había un desarrollo posterior porque la Ley de Crédito Inmobiliario en un momento dado contenía una enmienda que decía que en el caso de la adquisición de vivienda habitual el tipo de actos jurídicos documentados sería cero, pero eso al final no se aprobó gracias a los votos del PNV, que por cierto no tienen ese impuesto allí, que son cosas de la política, ¿no? Entonces, yo creo que como aquí estamos fundamentalmente preocupados por la independencia judicial y lo que nos convoca, lo que hay que tener claro que aquí el problema no es exclusivamente judicial. El problema es, primero, del legislador, es decir, que con un artículo absolutamente ambiguo, mal redactado y absurdo. Es decir, la regulación de actos jurídicos documentados son 3 artículos en la ley, con lo cual la regulación es absolutamente deficiente, ¿no? Y yo creo que esa es la primera responsabilidad. Y después hay una falta de reacción, como ha sucedido en todo el tema de crédito hipotecario. Llevamos con un problema grave en el crédito hipotecario desde el año 2009 y yo creo que desde el año 2011 por lo menos ya era innegable la necesidad de hacer determinadas reformas y eso ha habido una absoluta inactividad por parte de, bueno, hubo una absoluta inactividad inicial y toda la presión de la situación social, de las dificultades económicas, de las dificultades jurídicas recayó exclusivamente sobre el Poder Judicial porque ni antes ni de los bancos, ni el Banco de España, ni los supervisores, ni los notarios por la parte que nos toca, habríamos probablemente hecho lo suficiente para evitar ese problema. Es decir, no olvidemos que todo ha recaído sobre los jueces y aunque yo soy, y voy a ser crítico con algunas de las sentencias, está claro que el problema no es solo del Poder Judicial, ni muchísimo menos. Este es el artículo 29, será sujeto pasivo el adquirente del libre derecho y en su defecto las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expida.
Y lo de abajo es lo que añadió el Real Decreto Ley de 2018, que es que cuando se trata de escritura de préstamo con garantía hipotecaria se considera sujeto pasivo el prestamista. Yendo a la cuestión de fondo, pues bueno, la sentencia de la Sala Primera, aquí puede ver la contradicción, ¿no? El problema que tiene la sentencia de 2015, del 16 de diciembre, es que dice que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, a la expedición de copias del banco, ¿no? Mientras que en la sentencia de 2018, que interpreta la anterior, como vemos, falta un trozo, lo que está en negrita en rojo, a la constitución del derecho y, en todo caso. Abajo lo que dice es que las copias que pida sí las tiene que pagar el banco, pero eso parecía que era una cosa razonable y, lógicamente, de una cuantía muy inferior. Es decir, en el 2018 dice que le han interpretado mal y que lo que decía era esto, pero en realidad no decía esto. Es decir, hablaba de la constitución del derecho y, en todo caso, de las copias. Y ese elemento de constitución del derecho es lo que planteó el problema de si la cuota gradual realmente la tenía que pagar. O sea, ese es el problema que se plantea. Y respecto de las sentencias de 16, 22 y 23 de octubre, yo creo que si quieren, esto para no alargarnos y dejar tiempo al debate, lo paso. Realmente, como ha dicho el anterior ponente, las dos posturas son razonables, están argumentadas. Yo particularmente creo que no se puede prescindir de la interpretación sistemática, es decir, la regulación de actos jurídicos documentados es muy escueta, pero es mucho más amplia en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava exactamente el mismo hecho imponible, el préstamo con hipoteca. Lo que pasa es que en transmisiones patrimoniales está sujeto a IVA y exento de ITP, pero si no existiera IVA se aplicaría esas mismas normas. Y entonces lo lógico es hacer una interpretación coherente de la norma. Pero vamos, independientemente de eso, las dos posturas son razonables, y los argumentos de la sentencia del 27 de noviembre de 2018, que se han criticado mucho, pues a mí también me parecen razonables. Quizás podrían haber sido un poco más profundas o podían haber aportado algún argumento adicional, pero también argumentan suficientemente que no hay un cambio radical de las circunstancias, que había una jurisprudencia, que la hipoteca es accesoria respecto del préstamo, que eso estaba reconocido en la ley en el artículo 15 en materia de transmisiones patrimoniales, y que por tanto, como el adquirente ha de considerarse que es el prestatario, que eso está claro, y por tanto es el deudor, ¿no? Es decir, son posturas que las dos se pueden defender. Yo creo que los argumentos, para mí, fundamentales, y después parece incluso que el Real Decreto Ley le da un poco la razón al Tribunal Supremo, porque dice, cuando dice que se modifica el artículo 29, dice, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo primero del propio artículo 29. O sea, parece que dice que esto es la excepción. Sin embargo, yo creo que a nosotros nos interesa, puestos a hablar del tema judicial y del funcionamiento de la justicia, yo creo que aquí hay un tema adicional. Naturalmente, los temas, o sea, los juristas tenemos que decidir de acuerdo con lo que digan las leyes, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos prescindir totalmente del contexto económico y de las consecuencias. Max Weber hablaba de la diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿no? Es decir, con la ética de la convicción yo actúo según mi convencimiento, y Max Weber decía que hemos actuar de acuerdo con la ética de responsabilidad, es decir, de acuerdo con nuestro convencimiento, pero teniendo en cuenta las consecuencias que producen nuestros actos. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el cambio de criterio en ese momento era realmente grave. Es decir, el problema de la seguridad jurídica, que es que realmente no hay derecho si no hay una mínima seguridad jurídica, pero también es económico. Es decir, la falta de seguridad jurídica aumenta los costes. O sea, la gran aportación, una de las grandes aportaciones del Estado de Derecho, aparte de sentirnos seguros frente a las agresiones de la administración o de los poderosos, es que crea un marco estable que permite una actividad económica con unos costes muchísimo menores, ¿no?
Entonces, en este caso, los problemas para la seguridad jurídica eran muy grandes, por la incertidumbre en relación con los efectos que producía la anulación del reglamento. El artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece que la anulación de un reglamento, sin embargo, puede permitir la subsistencia de la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo vayan a aplicar antes de la anulación. Esto planteaba el problema de cuáles eran los actos firmes y cuáles no, si eran las presentadas por liquidación eran firmes, las de autoliquidación no eran firmes, o se planteaban muchos problemas en cuanto a los efectos. Naturalmente, la seguridad jurídica no es la última ratio, lo más importante es la justicia. Sin embargo, para mí es muy dudoso que podamos considerar que era más justo que lo pagaran unos que otros, o sea, que lo pagara el deudor o que lo pagara el acreedor. Al menos esto es lo que opinan los economistas que se han estudiado el tema y que se llama la ley de Dalton, es decir, que cuando hay un coste que se impone a través de un impuesto, se puede repercutir o no en el consumidor, o se repercutirá más o menos en el consumidor en función de la elasticidad de la demanda, pero no depende en absoluto de a quién se le imponga el impuesto, es decir, si lo paga el consumidor o si lo paga el banco. Esto, una representación gráfica de la ley de Dalton sería esta, ¿no? Que se publicó en el ABC y que explica que evidentemente da igual que te lo cojan directamente el Estado o que se lo cojan al banco, al final lo vas a terminar pagando tú. Es decir, es como si te incluyen el IVA o no te dicen, no, son 50 más el IVA. Entonces, realmente el hecho de que pague el consumidor o que pague el banco el impuesto no modifica la situación económica. Lo que sí la modifica es que, habiéndose previsto una cosa en un reglamento, posteriormente se cambie el criterio, porque lógicamente se produce un perjuicio, una transferencia de rentas, como dicen los economistas, del banco a los consumidores que no estaba prevista en el momento de realizar el contrato. Y eso, para mí, yo creo que no es justo. Es decir, yo creo que los bancos han cometido todo tipo de tonterías, pero justamente el tema de gastos es algo que la gente sabía perfectamente a lo que se exponía, entre otras cosas porque lo necesita para saber cuál es la cantidad disponible, etc. Es decir, en el momento en que se firmaba la escritura, todo el mundo tenía la relación de gastos, incluyendo, por supuesto, el impuesto. Es decir, yo no creo que supusiera una mejora desde el punto de vista de la justicia, el cambio de criterios, sino más bien lo contrario. Y después, sobre todo, dada la incertidumbre que se producía en cuanto a los efectos, porque parecía, recordemos que la sentencia había tenido lugar por la reclamación de una promotora, es decir, y las consecuencias de la sentencia es que la comunidad autónoma tenía que devolver a la promotora el impuesto pagado indebidamente porque no era el sujeto pasivo. Los efectos posteriores, es decir, si podía reclamar la administración al banco el pago del impuesto después del pago de hace un montón de años a lo mejor y amparándose en un artículo de un reglamento. Eso era muy dudoso, es decir, es muy posible que las principales perjudicadas hubieran sido las administraciones públicas y no necesariamente a favor de los consumidores, sino de los promotores que tenían cuantías mucho más altas y a los que les hubiera interesado, por supuesto, mucho más reclamar que a los otros. Y después era también dudoso que si en el caso en que que las comunidades autónomas hubieran podido reclamar al banco, el banco no hubiera podido hacer una demanda de responsabilidad contra la administración del Estado por haber publicado un reglamento ilegal que les había inducido a un error en el cálculo de costes en el momento del contrato. Es decir, a mí me parece, en uno de los votos particulares se habla de la jurisprudencia, distinguiendo entre la juris y la prudencia, diciendo que pues, ha sido imprudente el pleno o la dirección y la sentencia al revocar la anterior, que probablemente sea cierto. Pero a mí me parece también que era de una extraordinaria imprudencia este cambio de criterio realizado por la sección segunda inicial.
Y bueno, yo creo ya no voy más. Emborronarlo, darlo con brocha gorda. Así que francamente tengo casi el deseo de dar un grito en boca y callarlo. Pero teniendo en cuenta que es una acción organizada por la Fundación No Hay Derecho y por la Plataforma Cívica, que ya sabéis que son entidades comprometidas con la despolitización de la justicia, es forzoso añadir. Los ponentes han tratado el asunto con un rigor técnico extraordinario. Pero si nosotros revisamos las hemerotecas, si navegamos en la red sobre las noticias que salieron en prensa a raíz de esta política, veremos que se hicieron cosas hermosas. Veremos que se acusaron a los magistrados de todo. Y lo más preocupante, que se suscribió la tesis que acaban de exponer ellos, la que había dos planos: un plano jurídico, donde se podía discutir sobre el efecto de los ángeles, que era una cuestión escolástica en el sentido de la palabra, y un plano real, donde había unos intereses ocultos en juego. Pocas cosas hacen más daño a la justicia que esto. Miren, la historia de la vocación, o como la queramos llamar, es muy negra. Me viene a la mente un caso famoso de la Audiencia Nacional del magistrado Gómez Bermúdez con el asunto Faisal, y se interpretó nada más y nada menos como una maniobra de los magistrados, de los políticos tocados, para salvarle el pellejo a algunos políticos. Miren, en el fondo lo que tenemos es un problema de legitimidad, que también lo han apuntado. Da igual la postura que sobre el fondo del asunto se adopte en último momento, siempre que se haga razonadamente, porque la justicia no es una ciencia matemática. Pero lo que debemos tener siempre presente es lo que el filósofo del derecho, Ferrajoli, dice en Italia. Da igual el argumento que tenga el juez, siempre que crea él que sea justo y que lo ponga negro sobre blanco, que lo ponga en el papel. Lo que resulta absolutamente inadmisible y quiebra la confianza de los ciudadanos en la justicia es que uno tenga unas razones como juez en mente y que luego después sea otras las que pongan en el papel. Esto es una regresión de la justicia, una auténtica corrupción política contra la que debemos luchar todos. Y, tristemente, hay que sacar a colación la legitimidad de nuestros actos judiciales, del presidente del Tribunal Supremo, del presidente de la Sala. Porque las cosas que se dijeron en prensa fueron auténticamente terribles. Yo no digo que sean ciertas. Si nosotros diéramos crédito a lo que en ese momento se suscitó en la opinión pública, más que una corte de justicia, eso parecía una corte bizantina, donde llovían los cuchillos y donde había una red clientelar de pago de favores, de amiguismos, de nepotismos, un panorama verdaderamente espantoso. Parafraseando a un abogado de la plataforma, Antonio García Noriega, tenemos una justicia enferma, pero no es una justicia terminal. Tiene remedio la enfermedad que padece. Y la plataforma cívica, con otras entidades como Hay Derecho, tiene una serie de propuestas concretas, baratas, eficaces, que resolverían estos asuntos. Vamos a publicar recientemente un libro blanco donde las recogemos y yo ahora no me voy a extender. Por supuesto que está el asunto del gobierno del Poder Judicial, que debe establecerse un sistema mixto, no puede ser todo en manos de los políticos. Los jueces nunca hemos querido controlar el Poder Judicial. Lo que queremos es un sistema de contrapesos, de equilibrios y de balanzas. Nada de tragarnos por completo la justicia como anhelan los partidos y los grupos políticos. También, por supuesto, es absolutamente fundamental consagrar la democracia interna dentro de la carrera judicial. Un juez, un voto, será la paradoja de que los jueces, con nuestro juramento, tenemos que defender la democracia, pero carecemos de democracia interna dentro de la estructura en la que estamos atrapados. Pero reflexionen conmigo, casi más importante que todo eso es un sistema de nombramientos de altos cargos judiciales que sea transparente. No hay peor escándalo que se ciñe sobre nuestra patria, sobre nuestro Estado de Derecho, que la sombra permanente de que esos señores de las togas, esos políticos togados, esos que están en las alturas, están ahí como consecuencia de un reparto político,
el reparto de cromos de un mercado persa. Hay que terminar con esto de una vez por todas. Hay que objetivar los criterios de los nombramientos. Y los jueces de a pie no tenemos absolutamente nada que ver con esa oligarquía que nos gobierna, pero que no hemos elegido. Utilizando la palabra crisis en el sentido griego, España vive un momento excepcional, porque todo puede cambiarse. Y estoy seguro de que se va a cambiar para mejor siempre que nos comprometamos la sociedad civil en la modificación. Los jueces solos no podemos. Y ojo, esos jueces que viven apoltronados en su castillo de marfil, esos políticos togados, esos que están ahí, no lo van a hacer de buen grado, no lo van a hacer voluntariamente, si nosotros no nos movemos. Los jueces, en su inmensa mayoría, no tenemos absolutamente nada que ver con esa corrupción jurídica que impera a las alturas, con esa estructura vendida al poder. Pero solos no podemos. Estamos atrapados. Poco más tengo que decirles. Miren, ¿piensan ustedes acaso que esto es una reivindicación corporativa? Que lo digo yo porque soy un juez perdido en un remoto rincón de España que no me dan cargos. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Lo importante es si lo que digo es cierto o lo que no es cierto. Y el descrédito en el que están cayendo las instituciones judiciales españolas está afectando a los intereses de España como nación y a su supervivencia como Estado viable. Porque el problema que tenemos ahora en Cataluña, quizás uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la España democrática, está resultando tremendamente difícil de abordar, porque la prensa extranjera, y no solamente la prensa, sino círculos intelectuales extranjeros y amplias porciones de la opinión pública, creen que los jueces que están juzgando a los separatistas que han cometido delitos tipificados en el Código Penal son comisarios políticos del gobierno y de los intereses de determinados partidos, porque no tienen legitimidad de origen y porque el cargo que ocupan está manchado por la sombra. Miren, la decisión no es de los